Hay un lugar para ti en el cielo, donde nunca sufrirás de nuevo, donde siempre tú serás feliz. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense. Filipenses 4:4. Estamos empezando un nuevo estudio, un nuevo ciclo de estudio y en estos 3 meses vamos a poder aprender un poco más sobre dos libros específicos. Y en realidad el tema para este trimestre es uniendo el cielo y la tierra. Vamos a poder entender algunas enseñanzas que están relacionadas con todo el sacrificio, algunas de las personas involucradas, unos planes más maravillosos precisamente, que es el plan de salvación, pero es uniendo el cielo y la tierra. Así que sean todos bienvenidos para poder seguir aprendiendo y seguir conversando con Dios. Estamos estudiando Cristo en Filipenses y Colosenses. Bien, entonces, el día de hoy vamos a poder ya hablar de un tema específico. Estamos empezando con este nuevo ciclo de estudios. Rafael, antes de tocar el tema en sí, ¿qué te da a entender este mensaje del título? Dice, uniendo el cielo y la tierra. Tal vez un avance para nuestros amigos que nos están viendo. ¿Qué vamos a estudiar en este trimestre? En este trimestre nosotros vamos a estudiar lo que es, digamos, el plan de la salvación. Uh-huh. Vamos a estudiar lo que es, digamos, la deidad de Jesús y lo que Él sufrió para poder unir el cielo y la tierra, porque realmente es el que une el cielo y la tierra. Correcto. Nosotros solamente podemos llevar de esa unión, mostrando nosotros el mensaje de salvación, pero este trimestre está maravilloso. Si tú te fijas en el título, dice uniendo el cielo y la tierra. Eso quiere decir que hubo un momento en que donde se rompió esa relación. Se quebró esa, exacto. Y entonces Dios va a intervenir, ¿no? Dios dice, voy a unir esto otra vez. Claro, y recordemos que el plan de salvación se dio inclusive, o se tuvo ya planeado desde antes de la creación del mundo. Entonces es un misterio tal vez que vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Dios cuando lo veamos por segunda vez, pero interesante cómo es que Dios planea todo inclusive desde antes que ocurra. Dice, voy a tener un plan ya para esta situación. La gran interrogante que nunca hemos podido responder y que nadie va a poder responder, por lo menos dentro de nuestra mente finita y dentro de nuestro amor limitado que tenemos, es por qué creó Dios a Adán y todas estas especulaciones que da, ¿verdad? ¿Por qué lo creó si sabía que iba a pecar? Pero no es el punto. El punto que vamos a poder estudiar ahora es el hecho de el sacrificio de Dios como ese regalo más grande del amor. Ahora, y vamos a ir directamente al primer tema de este estudio, que es perseguidos pero no olvidados. Y el versículo para memorizar se encuentra en Filipenses 4:4. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Y dice, repito, regocíjense. Hablando un poquito del contexto, ¿verdad? Tenemos acá al apóstol Pablo hablando desde una cárcel. No sé si decirle cárcel o prisión, pero él estaba ahí. Ahora, en el tiempo de Pablo estamos hablando de un tiempo donde la iglesia es perseguida, donde la sociedad no te acepta, donde la religión tampoco te acepta porque la predominante es la grecorromana, los romanos están ahí. Entonces vivían en un mundo donde tú eras perseguido, donde no tenías derecho, donde todos iban contra ti. Entonces tenemos acá a un apóstol encerrado. Y me llama la atención a mí porque en el versículo dice, regocíjense en el Señor siempre. Repito, regocíjense. Acá hay algo que ha causado
para muchas personas ver a un Dios malo o no creer en Él. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que haya dolor y sufrimiento? ¿Cómo es posible que personas que no han hecho nada sufran? Ahora, vemos acá a un apóstol que no había hecho nada malo, simplemente expresar lo que él creía, pero estaba en la prisión. Posiblemente tenemos alguna persona que nos esté viendo que también esté pasando por eso. Ahora, ¿quién en este mundo no sufre? ¿Quién en este mundo no llora? ¿Quién en este mundo no está pasando situaciones complicadas? Si no es hoy, es mañana. Pero en el versículo de memoria tenemos, digamos, algo donde nosotros podemos regocijarnos, que es regocíjense en el Señor siempre. Como decíamos detrás de cámara, ¿no? Pablo no estaba enfermo de la mente, Pablo no estaba acá con un problema de masoquismo, diciendo, ¿cómo voy a gozarme en el dolor, en el sufrimiento? Pero él no está gozándose en el dolor, él se está gozando en el Señor. Por eso él dice, regocíjense. Y vamos a ver, uno de los textos que más me impresionó, vamos a decirlo así, precisamente está en 2 Corintios 4, 7 en adelante. Voy a leer unos cuantos versículos para nuestros amigos que nos están acompañando, que dice, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mi pregunta es, ¿está expresando aquí Pablo todos estos problemas por los cuales él está sufriendo, está padeciendo, pero no parece mostrar cómo sentirse derrotado? Simplemente dice, y la última parte dice, derribados, pero no destruidos. Ahora, cuando estamos hablando del versículo para memorizar, dice, regocijaos en todo momento, y estabas haciendo la aclaración en cuanto a esto, yo puedo estar feliz durante el sufrimiento, y voy a hacerlo este planteamiento. ¿Es que Pablo estaba feliz durante el sufrimiento o del sufrimiento? Porque uno no puede estar feliz por el sufrimiento que está pasando, pero estaba feliz durante ese sufrimiento. Mientras él sufría, él estaba feliz porque su felicidad no venía de estar sufriendo, sino su felicidad venía de estar con Jesús, de tener a Jesús como su compañero. O sea, nosotros podemos estar gozándonos en Jesús aunque estemos en el sufrimiento. O sea, su gozo de él es a pesar de lo que está pasando. Él es feliz porque Jesús es el que le da eso. No el dolor, no el sufrimiento que lo lleva a ser feliz. Claro, y algo tal vez para que nuestros amigos puedan verlo desde otra perspectiva, porque uno diría, ¿cómo uno va a estar feliz durante un proceso de dolor? Es que no se trata de eso, porque hay personas, y hay personas en este mundo que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen fama, tienen todo, pero no están felices. Entonces, inclusive terminan en vicios, terminan quitándose la vida, pero lo tenían todo. Se tenían todas las herramientas que te ofrece este mundo para ser feliz. Tienen dinero, tienen poder, tienen fama, tienen riquezas, lo tienen todo. Por lo tanto, el contexto en el que viven, en lo que los rodea, no necesariamente les está dando la felicidad. Lo puedes tener todo, pero no ser feliz. Como en este caso, el apóstol Pablo, le habían quitado todo, pero era feliz. Por lo tanto, el contexto que estaba rodeando a Pablo no generaba que su felicidad dependiese de ello. ¿Correcto? Vivimos una sociedad donde la felicidad la ponemos en cosas. Lo que yo toco, lo que yo veo, lo que yo pruebo, eso es lo que me va a dar felicidad. Pero realmente la felicidad verdadera es la que solamente te da en comunión con Dios. Ahora, tenemos acá al apóstol Pablo que está preso, está cautivo, pero él es feliz. Cuando te quitan la libertad, que es una de las cosas más lindas que el ser humano puede tener, normalmente que vas a entrar en depresión, normalmente que te vas a enfermar, estás encerrado en un lugar donde no ves nadie, no ves a nadie, estás ahí, pero él era feliz. ¿Por qué? Porque él entendía que el verdadero concepto de la felicidad no depende de las circunstancias, no depende de lo que tienes o no tienes, sino de a quién tienes en el corazón, y eso es Jesús. Entonces Pablo estaba ahí hablando de felicidad. Pablo no veo a Pablo acá riéndose a carcajadas, jajaja, porque eso no es felicidad. Hay gente que puede estar haciendo eso y no es feliz, sino que la felicidad es un estado mental, un estado interno, donde a pesar de las circunstancias, tú estás en paz, tú estás gozoso en el Señor.
no lo vamos a entender, porque esto no lo podemos entender, esto lo puedes experimentar. Claro, y ahora hay un punto que muchas veces entendemos de manera incorrecta. Y voy a plantear esta pregunta, y en el estudio de esta semana aparece, dice, ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontremos? Para poder responder esta pregunta, muchas veces creemos que si tuviese este trabajo, sería feliz. Si tuviese esta familia, sería feliz. Si tuviese esta economía, sería feliz. Si tuviese esta situación, sería feliz. Y muchas veces ha ocurrido de que hemos llegado a obtener eso que estamos buscando, pero seguimos estando algo vacíos. Decimos, ok, no, ya no era esto, ahora quiero un poco más. Y creemos que lo que podamos obtener, en realidad, nos van a dar felicidad, pero la realidad es de que no nos va a dar. Entonces, ¿cómo podemos aprender a extraer lo mejor de cualquier situación difícil en la que nos encontremos? Porque todo el mundo está pasando alguna dificultad. No hay persona que no esté sufriendo de alguna forma, sea por salud, sea por trabajo, sea por una situación familiar, sea por una situación social, sea por una situación legal, no lo sé. Pero todo el mundo está pasando por una situación difícil. Entonces, ¿cómo podemos extraer lo mejor de cualquier situación según el versículo que hemos conversado para memorizar, que es regocijaos en todo momento? Yo creo que Pablo nos da la clave. En Filipenses nosotros tenemos muchos versículos conocidos. Tenemos Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la terminará. El que leímos, Filipenses 4:4, donde dice regocíjense en el Señor. Tenemos Filipenses 4:13, donde dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos también Filipenses 4:19, donde se nos dice que Dios va a suplir todo lo que nos falte. O sea, el apóstol Pablo pone a Jesús en el centro. Y cuando nosotros ponemos a Jesús siempre en el centro, vamos a encontrarle sentido a la vida. Vamos a encontrar que a pesar de lo que estamos sufriendo, tenemos paz y gozo, porque solamente lo puede dar Jesús. Y como te digo, eso no es algo que nosotros podemos entender, es algo que solamente se puede experimentar. Y mira, acabas de mencionar un texto muy conocido y lo utilizamos mucho, que es Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si vemos el siguiente versículo, versículo 14, sin embargo, dice, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Generalmente creemos de que queda solo en esta parte, ok, todo lo puedo en Cristo. Y crees que todo va a ser felicidad, todo va a ser alegría, todo, o sea, lo voy a lograr todo porque Dios me va a dar la fuerza, Dios me va a dar... Sí, pero el versículo 14 te dice, bien hicisteis en participar conmigo en la tribulación. No te está diciendo este texto, no te está diciendo de que todo va a ser paz, todo va a ser tranquilidad. Y ahora, la siguiente pregunta, y estamos conversando esto detrás de cámaras. Todo lo que estaba padeciendo Pablo y todo el sufrimiento, sea no solo por estar encarcelado, sino por la persecución previa que tuvo, Claro. podríamos decir o deberíamos decir de que a veces las cosas malas son voluntad de Dios. Porque uno podría decir, no, es que es voluntad de Dios. Y he escuchado a muchas personas decir de que, oh, no, debe ser voluntad de Dios de que esta persona esté enferma. O debe haber sido voluntad de Dios de que tal persona haya fallecido después de esta enfermedad. Y empezamos a poner a Dios como, la voluntad de Dios debió ser de que esta persona sufra. ¿Es así como trabaja Dios? Yo creo que no, porque Apocalipsis 21 nos habla de que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, ese es el plan de Dios. Si nosotros vamos a Génesis, capítulo 1, capítulo 2 o 3, vemos que ahí todo es perfección. Ahí no se menciona muerte ni dolor. Hasta que entre el pecado, es que entra todo lo que nosotros conocemos hoy, como el dolor, el sufrimiento, las lágrimas. Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros suframos. Ahora, Él permitió eso, porque Él tiene el poder para no permitir que entre el pecado. Pero no, a Adán y Eva tenían libre albedrío. Él no le iba a tomar la mano a Eva y decirle, no lo coma. No, Él te da el libre albedrío, entonces ellos permiten que el mal llegue, ¿no?, al desobedecer la voluntad de Dios. Ahora, nunca ha sido la voluntad de Dios que nosotros suframos. Y ahí es donde muchos seres humanos hemos chocado. Y pensamos en un Dios tirano o nos vamos al no creer en Dios, porque no creo que exista un Dios cuando hay dolor, ¿no? Pero nunca ha sido la voluntad de Dios que suframos. Pero la promesa que Él nos ha dado es que va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea, su promesa es su presencia en medio de las tribulaciones. Los hijos de Dios nunca se nos prometió que vamos a vivir
el cielo en la tierra. Y muchas veces eso es lo que queremos, vivir el cielo en la tierra. No, no existe cielo en la tierra todavía. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva hasta que Él venga y acabe con todo el problema del mal. Pero mientras tanto vamos a sufrir, vamos a llorar, vamos a pasar situaciones porque este mundo está contaminado, este mundo está lleno de maldad y hay personas que son usadas por el enemigo para hacernos la vida difícil. Hay personas que el enemigo las usa para aniquilar, para destruir, para matar. Y muchas veces esos que mueren son hijos de Dios también. No, y yo creo que hay un concepto un poco errado en el hecho de que a veces creemos de que al estar al lado de Dios, Dios me tiene que dar toda la felicidad que yo necesito según mi entendimiento. Debo tener, no sé, todas las bendiciones que nosotros creemos que deberíamos tener por estar con Dios. Valga decir, trabajo, salud, nada de problemas, nada de dificultades. Pero ahora, si recordamos, y no lo menciona la lección, pero viene a mi mente, cuando se le acerca el joven rico, el que conocemos como el joven rico, y le dice, Señor, ¿qué me falta? Le dice, ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Y él no pudo. Entonces le estaba diciendo, renuncia a todo eso, o sea, renuncia a tu comodidad, a tu tranquilidad, te renuncia a tu dinero y ven, sígueme. Y sabemos de que Cristo, él vivía prácticamente, cuando dice el día a día, él no es que tenía dinero, no es que, entonces el joven rico no pudo hacerlo. Ahora Cristo dice toma tu cruz y sígueme. Y bueno, a lo largo de estos estudios vamos a ver cómo esas situaciones es que van encaminando a la persona, cómo van formando el carácter de la persona. Entonces, me parece que muchas veces creemos de que Dios tiene que actuar en nuestra vida como actuó con Abraham, que lo bendecía de toda forma. Actuó como con José, que lo llegó a ser el segundo después del faraón. Entonces, creemos de que la forma de que Dios tiene que actuar en nuestras vidas, si es que hacemos su voluntad, es, me tienes que convertir en alguien poderoso, adinerado, rico, y no vemos todos los otros casos donde Esteban murió apedreado por seguir a Cristo. Muchos de los mártires fueron sacrificados, fueron comidos por leones, Entonces, generalmente nos enfocamos en esa parte y creemos de que si yo estoy con Dios, todo me tiene que ir bien, todo. No, pero acá lo que estamos viendo, y es precisamente como estamos leyendo en Filipenses 4:4, dice, regocíjense en el Señor siempre. Es de donde tiene que partir nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, independientemente de la situación que estemos padeciendo. Nadie está feliz con un problema de salud, nadie está feliz con que un familiar haya fallecido, nadie está feliz, sí, pero aquí está dando un mensaje distinto, que te dice, ok, a pesar de que estás con un problema de salud, regocíjate en el Señor. A pesar de que estás todavía buscando trabajo, regocíjate en el Señor. A pesar de que has perdido a alguien cercano, regocíjate en el Señor. No quiere decir de que estés feliz porque te haya ocurrido algo malo. Simplemente recuerda que tienes a alguien en el cual puedes buscar consuelo, en el cual puedes recuperar tu tranquilidad, puedes recuperar tu estabilidad emocional, no lo sé. Entonces, hay puntos de que generalmente no consideramos porque creemos de que Dios solo me tiene que bendecir de la forma que a mí me parece que me debe bendecir. Jesús, en uno de sus versículos, nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, que yo he vencido el mundo. O sea, en ninguna de las promesas Dios nos dijo no vas a sufrir. Al contrario, se nos dijo en el mundo tendréis aflicción. Pero sí nos dijo que su presencia nos dará paz. Por alguna razón Moisés, cuando estaba con el pueblo, le dijo a Dios, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de acá. Y en el lugar donde estaban no era un lugar así como que estaban en un palacio, estaban en un desierto. Pero la presencia de Dios para Moisés era lo más grande y lo más importante de la vida de él. Igual debería ser para nosotros. Yo no sé, mi querido amigo, tú que nos estás viendo, cuál es tu situación, pero creo que con la presencia de Dios en la vida se vive mejor. Los dolores se pasan mejor, las enfermedades se pasan mejor. Y un día ya no lo vamos a tener, porque eso lo ha prometido Él. Así que necesitamos cada día crecer en esa comunión. Y como decía el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor. Como lo decía Pablo estando en una cárcel, eso no lo vamos a entender, solamente lo podemos experimentar. Y como tú decías, todos estos versículos son una
son una perla, ¿no? ¿Cómo es posible que él pueda decir, perseguidos, mas no estamos desamparados, derribados, pero no destruidos? O sea, a pesar de las caídas, a pesar del dolor, el plan del enemigo es destruirnos, el plan del enemigo es que nos perdamos. Pero a pesar de todo eso, la gracia de Dios es suficiente. Como decía, como Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿no? Bástate mi gracia. Y mira, mientras estamos conversando, y una vez más la lección no lo toca esta semana, pero viene a mi mente lo que podría simplemente haber pensado Pablo, y lo habría escuchado de alguna forma. Mateo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, hay una promesa de por medio. Y la promesa te dice, ok, va a haber sufrimiento. Pero de alguna forma la recompensa está más allá de ese sufrimiento. Entonces, si nosotros estamos pasando por un momento difícil, recordemos que tenemos a alguien en el cual podemos confiar. Y yo creo que si aprendemos a confiar de lleno, si aprendemos a confiar de todo corazón, como acabo de leer, dice, tendremos un gran galardón. No porque lo hayamos ganado ni merecido, sino simplemente porque por misericordia, y precisamente al unir el cielo y la tierra, es de que Dios nos da la oportunidad de alguna forma llegar a eso que tiene preparado. Aquí hay dos pasajes importantes que me gustaría leerlo. Dice así, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El versículo 18 es una maravillosa promesa. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que el mundo que Dios nos tiene no lo podemos ni imaginar. Pero su presencia de Él, yo creo que es suficiente. La presencia de Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, es suficiente para podernos alentar y animar a seguir adelante, hasta que lleguemos a ese día donde ya no existirá más lo que nos hace llorar y sufrir. Entonces, la lección de esta semana hemos podido ver esto, y yo creo que el título ha podido resumir todo el mensaje. Dice, perseguidos, pero no olvidados. Entonces, no importa lo que estemos padeciendo, no importa lo que estemos sufriendo, Dios no nos ha olvidado. Si confiamos en Él, Dios no nos ha olvidado. Y tiene algo, como acabas de leer, Rafael, tiene algo grandiosamente indescriptible en realidad. Y no porque lo hayamos ganado, sino simplemente por el amor que Él nos tiene, lo ha preparado para nosotros. Y solo por sus méritos es que lo vamos a poder alcanzar en algún momento. Entonces, esta semana hemos empezado ya con este primer estudio que está muy interesante, que creo que va a permitir estas conversaciones donde vamos a tratar de desenredar algunos conceptos que a veces tenemos cerrados de lo que significa la vida cristiana y todo esto. Entonces los esperamos la siguiente semana para poder seguir estudiando, analizando y comprendiendo cuál es el mensaje que tiene Dios por medio de su palabra. Así que los esperamos para poder seguir conversando con Dios. No olvides, en Conversemos con Dios, estudios que transforman tus días. No te lo guardes. Compártelo y síguenos.